Bueno, vamos a empezar con este trabajo. Moreno, ubicado a unos 37 kilómetros de distancia del Obelisco, punto emblemático de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Posee alrededor de 500.000 habitantes que viven en las 6 localidades y los aproximadamente 140 barrios que componen el partido. Urbe conformada originalmente gracias a las facilidades que obtuvieron las distintas migraciones internas y externas para adquirir sus tierras, constituyendo de este modo la población de la zona. Durante muchos años fue considerada ciudad dormitorio ante la falta de oportunidades laborales. El fenómeno de desindustrialización iniciado en los años 70 produjo profundos cambios socioeconómicos en la Argentina y la pérdida de fuentes de trabajo tradicionales. Esto ha llevado a municipios como Moreno a ampliar su campo de acción en el ámbito de la producción y el trabajo, generando políticas propias para solucionar el problema. La importancia del ferrocarril en el desarrollo económico en distintos lugares del mundo ha impactado de manera similar aquí. Principalmente, otorgó la posibilidad a productores para acercar el fruto de su trabajo hacia las grandes ciudades y también como medio de transporte masivo que permite el desplazamiento de las fuerzas laborales desde su punto de origen hacia lugares con mejores perspectivas económicas. A ver, avancemos un poquito. 12.300 años atrás, la provincia de Buenos Aires ya se encontraba poblada por humanos, quienes convivían con una fauna distinta a la actual. El dientes de sable vivió por estos lugares. Sus dientes le servían para cazar su comida y defenderse. Eran muy parecidos a un tigre, unos cazadores únicos que llegaban a pesar hasta 350 kilos. Mira qué interesante. Este félido convive con el megaterio, el toxodonte, el mastodonte, el gliptodonte y otros animales. El megaterio, pariente del perezoso, vivió por estos lugares. Hubo hallazgos de ellos en Perú, en Chile y en Argentina, en las barrancas del río de Luján. Compartía territorio con el toxodonte, similar al hipopótamo, el mastodonte, parecido al elefante, y el gliptodonte, un acorazado de la naturaleza. ¿Cómo dijo? ¿Un acorazado? ¿O escuché mal? Gliptodonte, un acorazado de la naturaleza. Se cree que desaparecieron hace 8.000 años. Uno de los motivos seguramente fue el cambio climático, pero también por el hombre que los cazaba. Uno de los que dio cuenta de ellos fue el doctor Francisco Javier Muñiz, primer paleontólogo argentino, que miles de años después, instalado en la villa de Luján, descubre en las barrancas del río de las Conchas, probablemente en las actuales tierras de Moreno, el esqueleto casi completo del primer tigre dientes de sable de Buenos Aires. Los querandíes eran una comunidad aborigen pampeana, nómadas que contaban con notables poblaciones. Con la segunda y definitiva fundación de la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, el 11 de junio de 1580, por encargo de Torres de Vera y Aragón, se alcanzó un grado de violencia tal que murieron miles de aborígenes, algunos asesinados, otros por el abuso de los encomenderos y otros por las enfermedades que traía el visitante, como la viruela. ¡Qué mal, loco! Entonces, Torres de Vera fue el primero que anduvo por acá y fue el primer dueño de Moreno. El licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón, luego de casarse con doña Juana de Zárate, no puede salir del Alto Perú. Por eso, nombra a don Juan de Garay como su representante en la región del Río de la Plata y le encarga poblar en el puerto de Buenos Aires. ¡Ah! ¡Mira vos! Fue Garay el que andaba.
Cuando Garay reparte las tierras más cercanas a Buenos Aires, el 24 de octubre de 1580, destina a Juan Torres de Vera las mejores, que estaban ubicadas en el valle del Corpus Christi, las tierras entre el río Luján y el río de las Conchas, zona en que hoy se encuentra el partido de Moreno, aunque él jamás las llegó a conocer. ¿Y Moreno para cuándo? Un camino que data de 1586 fue muy importante. Ayudó al crecimiento del lugar. El gobernador Rodrigo Ortiz de Zárate, pariente de Don Juan, logra abrirlo a principios de ese año, sobre la base de alguna rastrillada indígena. Así lo informó al rey el 6 de septiembre de 1587, el que llamó el camino derecho de aquí a Córdoba. Este camino, que atravesaba lo que hoy es Moreno, tuvo distintas denominaciones a lo largo de los siglos. Camino Real o de los Reinos de Arriba, Camino General del Oeste o de los Correos, y más tarde, Camino de Gaona o Acceso Oeste. El Camino Real al oeste, a principios del siglo XIX, fue el más transitado. Partía por aquellos años de la Plaza Mayor, luego de la Ranchería, de los jesuitas más tarde. Partió luego del Hueco de Lorea, hoy Plaza del Congreso, y después del Hueco de las Salinas, hoy Plaza Miserere. Salía por la calle La Plata y seguía por el Camino Real, Federación en tiempos de Rosas, hoy Rivadavia. Más al oeste se encontraba la pulpería El Caballito, más allá Flores, Morón y el Río de las Conchas, que se cruzaba por el puente de Márquez. El 2 de octubre de 1767, cruza en el Río de las Conchas un grupo de jesuitas expulsados rumbo a Buenos Aires. Con ellos se encontraba el jesuita polaco Florian Pauke, quien contará en su libro Desde acá y para allá: cruzamos el Río de las Conchas, en cuya región vimos manada de perros cimarrones. Suelen alimentarse de terneros y potrillos. Viven en pleno campo, en cuevas debajo de la tierra. Está minado de agujeros. Se puede deducir que miles de perros viven ahí. Yo paso por ahí todos los días. Gaona o el Camino Real, en realidad era un camino complejo, muy distinto al actual. Se encontraba lleno de zanjas, pantanos y pozos. El camino iba y venía. Por partes, se hacía muy difícil cruzarlo. Uno de esos cruces estaba en Moreno, en el Río de las Conchas, que tenía una zona resistente por aquí. La erosión hídrica formó pasos ovados de poca profundidad y con tosca. Esto lo convertía en un paso accesible para la gente. Le pusieron el Paso del Rey. Se ubica a metros de la actual estación de ferrocarriles. Dicho vado es el sitio histórico más antiguo del partido. Eso está por acá nomás, cerca de mi casa. Las constantes inundaciones y la imposibilidad de cruzar el vado hicieron necesario crear algo para atravesarlo. Luego de grandes sequías, en 1773, don Pablo Márquez ve la oportunidad para construir un puente sobre el Río de las Conchas, que vino a facilitar el cruce por el Camino Real. El puente Márquez establece un derecho de pontazgo, o sea, había que pagar peaje para poder atravesarlo. En sus cercanías combaten las tropas del general Lavalle contra las de Rosas y López el 26 de abril de 1829. Lavalle, después de sorprender una guardia que custodiaba el paso del Río de las Conchas, atacó con 1.400 soldados de caballería, 500 infantes y 4 piezas de artillería de campaña. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana se combatió encarnizadamente. En las cargas que llevaron López por la izquierda y Rosas por la derecha, arrollaron y dispersaron a los veteranos que emprendieron la retirada hacia Morón a las 4 de la tarde. En los últimos días de enero de 1852,
se producen combates entre las fuerzas de Urquiza al mando del Ejército Grande y las del gobernador Juan Manuel de Rosas en los campos de Álvarez y Puente de Márquez, rumbo a la batalla final de Caseros del 2 de febrero. Urquiza establece su cuartel general en la estancia La Tradición de la familia Álvarez, fundadores de la localidad. El Camino Real permitió el crecimiento de actividades rurales y también se desarrollaron algunos comercios como pulperías y postas. La pulpería sirvió como cobijo al hombre de nuestros campos, sació su sed y su hambre, los reunió y comunicó en la inmensidad de la campaña. Por su parte, las postas eran parte de un sistema de transporte, permitiendo continuar rápidamente el camino y brindando posibilidad de refresco, comida y descanso a los viajeros. Otra forma de comercio fue el molino harinero junto al río de las Conchas, una sociedad entre los franceses Victor Davout y Pascual Fournot con Amancio Alcorta, en 1858. Esta fue la primera industria de Moreno. Moreno por ese entonces estaba dividida por distintos campos organizados como estancias. Se pueden destacar las tierras de Francisco Álvarez, Juan Rosalio Casco y Amancio Alcorta. Con la llegada del ferrocarril, el 12 de abril de 1860, muchos de estos hacendados realizan el loteo de sus propiedades, beneficiándose económicamente. La llegada del tren es lo que marca el verdadero nacimiento del pueblo de Moreno. Los alrededores de la estación empiezan a habitarse por las comodidades económicas que permitía este transporte. A la inauguración de la estación asiste el gobernador de Buenos Aires, Felipe Lavallol, encabezando la comitiva que fue transportada en el viaje inicial por dos formaciones de trenes desde la estación del Parque. La primera de estas fue tirada por la locomotora La Constitución y la segunda por la Porteña. Además, en esa oportunidad, el gobernador participó de la primera comunicación telegráfica en el país entre la estación del Parque y Moreno. Gracias a la estación, surgen actividades relacionadas con la atención de las necesidades de los pasajeros del ferrocarril, en posadas y pulperías, y la carga y descarga de productos, además de atender el importante turismo generado en la novedad de los paseos en tren, de moda por aquellos años. También atendían a los troperos y carros que llegaban a la estación con mercadería y productos de la región. De allí el nombre de la Plaza de las Carretas. Con el tiempo muchos turistas comprarán terrenos con la intención de edificar sus casas de descanso y otros se establecerán de forma permanente gracias a las facilidades de transporte y comunicación ofrecidas por el ferrocarril. El pueblo de Moreno nace dentro de un periodo histórico del país que se había iniciado con la derrota de Rosas en Caseros. Comienza así la llamada Organización Nacional en forma irreversible. Cerrando este periodo, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires como cabeza de la República Argentina durante el gobierno de Avellaneda. Así surgirá una comunidad nueva, con características atípicas, cuyo origen y desarrollo tendrá gran influencia de la ciudad de Buenos Aires y crecerá mirando hacia ella. Buenísimo, ya no me falta nada. Mamá, mirá lo que hice.